Muy buenos días con estas queridas mujeres de oración. Shabbat Shalom con todas. Hoy seguimos con Hechos 27, que le he puesto por título, un título bastante literal, Tempestad hasta Roma. Y a veces cuando queremos llegar a lo tomo así, Hechos 27, cuando personalmente el Señor nos ha dado una encomienda y vamos a llegar hasta esa encomienda o a llevar su palabra, ya sea un familiar, alguien del trabajo o con un proceder en cuanto a familiar que el Señor nos da, siempre hay una tempestad, ¿no? Siempre hay problemas, hay complicaciones, nuestro ánimo decae, necesitamos a personas alrededor de nosotros, aunque parezca mentira, necesitamos personas alrededor de nosotros que nos den los ánimos que necesitamos para seguir adelante en la obra del Señor. Y esto es lo que vamos a ver en Hechos 27. Un estudio bastante corto, pero que nos va a llevar a entender la plenitud de la obra que el Señor le puso en Pablo. Bien, acá les he traído un mapita, que es más o menos, bueno, a lo último ya va a llegar Pablo acá a Roma, que lo vamos a ver en las últimas diapositivas. Es todo lo que Pablo tiene que pasar para llegar a Roma, porque el Señor, ¿se acuerdan que el Señor les había dicho que necesitaba que llegase a Roma, ¿no? Entonces vamos a leer los primeros 10 versículos que los tenemos. Yo lo voy a hacer en Reina Valera, alguna que otra en NBI. Vamos a leer. Hechos 27 dice: cuando Pablo se decidió que habíamos de navegar para Italia, o sea, vamos a llegar hasta Italia, ¿no? Me gusta ver el mapita. Versículo 1. Entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusta. Recordemos que aquí está Lucas, está haciendo el registro de todo este viaje. Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Se fueron con ellos, estando con nosotros Aristarco, macedonio tal de Tesalónica. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. 4. Y haciéndonos a la vela desde ahí, o sea, desde ahí que empezaron, navegamos a Sotavento de Chipre, por lo que los vientos eran contrarios. O sea, no había un buen tiempo vamos a ver que justamente Hechos, como Lucas comienza a relatar este Hechos 27, y podemos ver por el tipo de literatura, por lo que estaba leyendo en algunos comentarios, por el tipo de escritura, Lucas tuvo que haber escrito claramente después de lo que sucedió, ahí comenzó a escribir, porque este Hechos 27 termina con un naufragio. Entonces Lucas nos comienza a relatar, cómo empieza este naufragio. Primero con los tiempos que eran difíciles, con las lluvias. Entonces es importante saber que Lucas, por el modo de escritura, lo escribió, obviamente, después de haber pasado todo este transbordo. Versículo 4. Que los vientos eran contrarios. 5. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí Centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Todo esto por ir a ver a las ovejitas allá en Roma. Todo lo que tuvo que haber pasado. A veces uno dice, bueno, tengo que viajar de una ciudad a otra para llevar la palabra del Señor, y nos da pereza. Cuando a veces yo veo que dice Sevinita que va a tal ciudad, nos pide oración porque va a tal ciudad a llevar la palabra a sus hermanos, y digo, wow, Sevinita es como una Pablo, que si se tiene que montar en todos los buses, que hacer transbordo, que pedirle favor, lo hace porque así lo ha dicho el Señor. Y yo veo acá y digo, wow, Pablo tuvo que esperar a transbordar. Quizás no lo cuenta acá la palabra, pero cuántos favores tuvo que haber pedido. No, mira, si vas hasta allá, déjame hasta acá, ayúdame llevando. Todo por llevar la palabra del Señor. Versículo 7. Navegando muchos días despacio, y llegando despacio porque recordemos que era mal tiempo, días despacio, y llegando
a duras penas frente a Gino, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, como lo vemos acá, que llegaron a la isla de Creta. Todo esto tuvo que pasar desde Mira, llegaron acá a, puertos, a buenos puertos, que ahora lo van a mencionar, y todo esto es la isla de Creta. Y costeándola con dificultad, o sea, como que dándole alrededor, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Buenos Puertos, Lasea. Y habiendo pasado, versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, me encanta Lucas como lo relata, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, o sea, Pablo les iba a decir algo. Este ayuno en la cual se nombra de acá, teniendo en cuenta los tiempos y los días que todo el, digamos, el tiempo que pasó Pablo, este ayuno del que habla acá, se asume que es el ayuno del Yom Kippur, por las fechas, ¿no? Sí, es el ayuno más o menos de las fechas de Yom Kippur, que es por el mes de octubre. Claramente acá, como es un cambio de primavera a las otras fiestas, hay este cambio. Entonces, por lo tanto, se asume que el ayuno del que habla acá Lucas, que estaba terminando Pablo, era este ayuno del Yom Kippur, por las temporadas. Bien. Y vamos con el versículo 9. Y dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les estaba advirtiendo que mejor paren porque la navegación se estaba haciendo un poco difícil. Me gusta la historia acá de Pablo. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Obviamente, ¿no? Digamos, es el piloto y el dueño de la nave, iba a ser, lo que él decía iba a ser más importante que lo que decía Pablo, porque, bueno, Pablo, todo bien, tú sabes de la palabra, pero nosotros sabemos sobre botes, nosotros ya hemos pasado tempestades. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sureste, e invernar allí. O sea, prácticamente no es que no le pasaron por alto un poco lo que dijo Pablo. Una vez más, no sabemos la circunstancia en ese momento, no sabemos si Pablo volvió a insistir, no lo menciona la palabra, Pablo tan solo lo mencionó. A veces considero, por lo que yo digo, bueno, ¿por qué el Pablo no insistió? Porque se venía una gran lluvia, ¿por qué el Pablo no insistió? Y se puede lograr entender de que Pablo también no insistía, porque quizás eso era lo que el Señor esperaba para ellos. Ellos necesitaban pasar por esto para darles una buena lección, que al final esa lección también nos llega hacia nosotros. Y es una de las lecciones, la primera que logro ver en este estudio, que también un poco lo menciona en el estudio de Joseph, que es escucha la dirección de Dios y no de los expertos, ¿no? Esto no quiere decir que si tenemos alguna condición en el cual tenemos la ayuda de un experto, por ejemplo, algo de medicina o en cualquiera de los asuntos que un experto nos viene a hablar, bueno, eso no quiere decir no. El Señor nos ha dicho todo lo contrario, el experto no sabe nada, ¿no? Porque el Señor también pone expertos. Pero en este momento acá estamos viendo que Pablo, siendo dirigido por el Espíritu del Señor, le estaba advirtiendo algo a ellos. Entonces, escuche la dirección de Dios y no de los expertos. ¿Por qué? Porque en este caso Pablo había sido un elegido. Pablo ya llevaba gente que estaba con él, entonces él había sido un elegido. Ya les digo, esto no lo tomemos como que la última palabra claramente la tiene el Señor. El Señor también pone expertos, a personas profesionales, en diferentes circunstancias en nuestra vida, que también nos habla a través de ellos. Pero siempre recordemos que el que tiene la última palabra es el Señor.
Y es lo que vamos a ver acá. Entonces, escuchemos la dirección de Dios y no de los expertos. Porque así como lo dice en 1 Corintios 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Pues claramente sí. El Señor, confiemos en el Señor cuando nos da una palabra. Escuchemos también al Señor cuando una persona que es guiada por vemos su fruto y una persona guiada por el Señor nos da un consejo. Tomémoslo de parte del Señor, porque muchas veces nuestra filosofía, nuestra inteligencia humana queda en poco ante lo que el Señor realmente le da a otra persona. Y recordemos este versículo de 1 Corintios 1:20, que no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo. Y sí, cuando vemos supuestamente la sabiduría de este mundo, muchas veces está en contra, en su totalidad, por así decirlo, no muchas veces, en su totalidad, en contra de los mandamientos del Señor. Filosofías actuales en las cuales dicen que hay que vivir, pero van en contra de los mandamientos del Señor. Y el Señor esto también lo hace a propósito, porque Dios convierte en locura la sabiduría de este mundo. Gracias, Señor. Bueno, y continuemos. Versículo 12. Bueno, entonces no le habían hecho caso a Pablo y se quedaron ahí. Versículo 12. Ahora vamos a entrar al versículo 13, en donde empieza la tempestad, o sea, todo el problema que iban a tener acá Pablo con los discípulos y los demás que iban zarpando en este barco, que eran bastantes, ¿no? Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces, como vemos acá, ¿no? Inició este viento huracanado, este Euroclidón empezó, entonces vieron por no haber escuchado a Pablo. Versículo 17. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar fe en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y el tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los paradejos de la nave. Y no padeciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Aquí nos hablan muchos términos en cuanto a pesca, a lo que es andar en alta mar. Sería muy hermoso que este estudio lo pudiera reflexionar algún pescador innato, que él nos pueda explicar un poco sobre este tipo de recorrido. Lo que estuve leyendo en ciertos comentarios, hablaban casi de lo mismo, que era un tiempo muy difícil. Lo que se llega a ver en algunos es que realmente fue una tormenta muy fuerte. Para pasar días se quedaron a la deriva. ¿Qué quiere decir? No tenían ninguna dirección. No había estrellas porque todo estaba totalmente nublado. Estaban a la deriva, no sabían si podían llegar, no sé, a las Américas, si estaban de regreso, estaban a la deriva. Y cuando se está a la deriva no se puede hacer nada, ¿no? Simplemente esperar a que todo calme para ver dónde han llegado. Entonces, cuando nosotros humanamente decimos estamos a la deriva, o sea, es porque realmente no sabemos qué hacer. Entonces, en el caso de los pescadores o los que van en bote, estar a la deriva realmente es peligroso, porque se pueden encontrar o a mar abierto o llegando y lo más seguro es llegar a tierra firme. Y lo que vemos acá es que Pablo con todo este grupo estaba a la deriva. Yo si hubiera estado ahí, realmente hubiera estado un poco tranquila porque íbamos con Pablo, ¿no? Que está dirigido por el Espíritu del Señor. Entonces yo diría, ¿no? Bueno, si puedo estar asustada porque estoy a la deriva, y como vemos acá, que pasaron días, nuestras propias manos,
y habían perdido toda la esperanza de salvarnos. O sea, para que pierdan la esperanza de salvarnos es porque realmente habían pasado varios días en total oscuridad o nublado por completo. No tenían la dirección de las estrellas, porque en ese tiempo no existía GPS. Eh, Imagínense, no sabemos la condición de la comida. Sabiendo de que Pablo nos había dicho que no vayamos y nos está sucediendo esto, claramente perdemos toda esperanza porque estamos a la deriva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar a mar abierto o no? Y realmente nosotros lo podemos leer así por encima, pero es muy fea esta circunstancia que ellos están pasando. Están a la deriva. Entonces, la próxima vez que nosotros estemos a la deriva, recordemos cómo estaba Pablo. Realmente a la deriva estaba Pablo, todo por llevar la palabra del Señor. Y yo me pongo a pensar, Yamila, para llevar la palabra del Señor, ¿estás dispuesta a pasar la deriva? ¿Estás dispuesta a pasar a estar sin nada, sin beneficios algunos? Porque quizás actualmente nos venden que si estás en la palabra del Señor, vas a tener todos los beneficios y todas las comodidades. Pero nosotros nos damos cuenta acá que Pablo en ningún momento pasó un tipo de una comodidad amplia o abundante. El Señor siempre le dio lo justo y siempre lo salvó en el momento justo. Pero todo lo que pasó Pablo realmente fue trabajo y esfuerzo diariamente. Y, y sí le pedí perdón al Señor cuando estaba escuchando esto, leyendo esto y estudiándolo, porque dije, Señor, quizás a mí me falta tanto y que en este momento no estoy dispuesta a estar, a pasar a la deriva por llevar tus palabras. Entonces eso me hace reflexionar de que sí necesito un compromiso más para llevar sus palabras, porque no estoy dispuesta a dejar muchas comodidades eh, para poder comunicar lo que Él tiene. Y sí es difícil porque Pablo estaba en el mar, en la deriva, y todas las personas habían perdido la esperanza de salvarnos. Claramente Pablo no, incluso lo dice acá Lucas también dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lucas mismo los dijo. Lucas mismo estaba diciendo que le estaba perdiendo la esperanza de salvarnos. No menciona aquí Pablo, pero asumo que Pablo no, porque Pablo tenía en su corazón que el Señor le había dicho, tienes que ir a Roma. Entonces, hermanas, pongamos esto en nuestro corazón, que si estamos dispuestas a pasar a la deriva para llevar la palabra del Señor, y sí le pedí perdón al Señor, les confieso, porque Señor, quizás yo no estoy preparada ahora aún, quizás me falta tanto, Señor, pero aquí estamos, estudiando a Pablo y ver cómo Pablo se arriesgó por llevar su palabra. Amén. Seguimos. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía entonces Pablo, decía Lucas, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído. Como que Pablo les dijo, bueno, ya que están sin esperanza porque no me escucharon, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Se confirma escuchar la palabra del Señor antes que la sabiduría de los expertos. Pero ahora os exhorto o les digo que tienen que tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que vengan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Con todo, es necesario que lleguemos a alguna isla. Wow. La verdad que en este momento a mí ya me volvió la sangre al corazón cuando Pablo dijo esto. Porque Pablo les dijo, vieron, el Señor me había dicho, tenemos que parar aquí para que no pasemos en esto. Y aquí entramos también a otro consejo que también lo mencionaba en cierto punto también Joseph en los estudios, que es, está bueno decirte lo dije, es bueno decirte lo dije, pero hay que dar una solución. Y esto en vía de comunidad nos sirve un montón, porque muchas veces pensamos, te lo dije, yo ya sabía que esto iba a salir mal, pero hay que dar una solución, no hay que quedarnos en el hecho de decir, se los dije, allá ustedes mueran. No, Pablo dijo,
se los dije, pero tranquilos, que el Señor me ha dicho esto, da una solución. Y esto nos ayuda mucho en vida de comunidad, porque claramente no todos tenemos el mismo tipo de costumbres, ¿no? De nacionalidades, incluso de tratos, y nos llega a pasar a veces en comunidad, incluso con nuestra familia, ¿no? Las que son madres, ya saben cuando sus hijos van a cometer un error. Entonces ellas dejan nomás que el niño cometa el error para decirles te lo dije. Pero lo que nos dice acá Pablo es que está bueno sí reconocer que ellos no le hicieron caso al Señor, pero aún así Pablo les da la solución. Entonces, cuando nosotros podemos decir, te lo dije, bueno, ayudemos con una solución, porque al momento de decir te lo dije, estamos juzgando a la otra persona y la otra persona se queda con eso. Entonces, es bueno dar una solución y lo que yo veo acá de Pablo es que es tremendo líder. Y yo en ese momento me di cuenta y dije, Yamila, te falta tanto para ser líder. No me creo ahora que soy en lo más mínimo, ni siquiera líder, porque Pablo, en la infinita humildad que él tenía, les dijo, yo sabía que esto iba a pasar por no habernos quedado, pero tranquilos, porque el Señor ya habló conmigo y el Señor me dijo esto. El Señor le ha concedido que no sobre todo se salve él, sino los de todos los que venían en ese barco. Y no sobre todo eso, o sea, dijo, sí, va a haber pérdidas, pero solo de la nave, solo lo material. Las vidas humanas van a mantenerse. Y ya con eso les volvió otra vez el milagro de la salvación a todas las personas que estaban ahí. También esto es importante porque es bueno saber que dentro de una comunidad o de nuestras casas, nosotras tenemos que ser las que nos dan los ánimos, ¿no? Si estamos pasando por momentos difíciles dentro de nuestras casas, siempre el Señor, pues bueno, yo no soy a veces tan positiva, siempre veo como estoy viendo los problemas que pueden tener cada una de las situaciones, siempre soy como demasiado preventiva, no quiero que nada malo pase, y en los momentos de conflicto, pues, o en momentos de circunstancias de problemáticas, no suelo ser tan positiva, ¿no? Como que me dejo llevar ante lo negativo o ante la depresión, o ante la tristeza. Pero vemos acá que Pablo necesitaba eh, alimentar de fe a estas personas que estaban perdiendo la esperanza de salvación, incluida la de Lucas. Entonces Pablo los animaba y acá vemos un carácter de un líder, que el líder, si bien muchas veces no le van a hacer caso al líder, pero el líder, cuando su tripulación falla por no haberle hecho caso al propio líder, no importa, el líder vuelve a levantarse con su pueblo. Y es lo mismo que vemos con nuestro Salvador. El Salvador nos llama una y otra vez, hasta que al final logra llenar nuestra alma por completo y convertirnos a Él. Estudiemos y reflexionemos estos versículos del 21 al 25, porque es un verdadero llamado a liderar las casas. Nosotras como mujeres, las que recién empezamos hogares, las que están en busca de un hogar y las que ya tienen hogares consolidados de años. Esto es un carácter de una mujer también dentro del Señor, una mujer líder dentro de su casa, que la mujer, si bien reprende, si bien corrige a su hijo, a su esposo, a sus hermanos, pero también les da una solución, los lleva, los acompaña, y eso es lo que vemos en el liderazgo de Pablo. Por eso Pablo, líderes de líderes, no sé, esto para decirlo a los hombres, en Ser Sansón no basta, que hagas un libro de tips de cómo ser líderes en sus hogares a través de todo lo que Pablo enseñaba. Así que mujeres de oración vamos a tomar este liderazgo de Pablo para llevarlo en su casa. Yo me propongo ser más como Pablo, ser un poco más positiva en momentos duros que nos puede suceder como familia, a no perder la esperanza y agradecerle al Señor, porque el Señor es lo que demanda de nosotros. Que si estamos pasando por un momento difícil, recordemos, Pablo, aquí lo único que estaba haciendo Pablo era recordar el fin que el Señor le había dado. Entonces el fin era llegar también a Roma, a llevar la palabra del Señor, a enfrentarse al César. Entonces Pablo tenía esa convicción, Pablo tenía eso, y nosotros también lo podemos tener, hermanos. Amén, gracias al Padre. Seguimos.
versículo 27 al 32. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Porque recuerden que Pablo les había dicho, sí, bueno, por más que estamos a la deriva, es necesario, está bien, confiemos en el Señor. Pero Pablo le dice, es necesario que veamos una isla para llegar ahí. Entonces, el Señor también nos dice a nosotros, ok, si estás pasando por este problema, está bien, ora y confía en el Señor, pero actúa, ¿no? Actuemos. Entonces, acá ya lo está mencionando Pablo. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Versículo 28. Y echando la sonda, hallaron 20 brazos. Y pasando, la sonda es la que mide la profundidad del mar. Hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Por más que nosotros no sepamos qué son las brazas y qué es la sonda en sí, por contexto podemos concluir que es un método de medición, método que mide la profundidad del mar. Esto quiere decir que mientras más cerca esté de una isla o de tierra, va a ser más corta la profundidad. Y es lo que vemos acá, porque primero eran 20 brazas y después eran 15 brazas. Versículo 29. Y temiendo dar en escollos, o sea, en escollos que se vayan llegando un poco más a mar y que vayan, ¿vieron cuando va llegando un bote? Si va encontrando pedazos como porciones de tierras desniveladas, se puede quedar ahí el barco. Y temiendo dar escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquifre al mar, aparentaban como que querían alargar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Esa era la condición, hay que llegar porque hay que llegar, si no, no pueden ser salvos. Entonces, esta vez sí lo escucharon a Pablo, porque dijeron, la primera vez no lo escuchamos a Pablo y no fue mal. Y ahora escuchemos a Pablo. Versículo 32. Entonces, los soldados cortaron las amarras del esquifre y lo dejaron perderse. Bien. Vamos al siguiente, los siguientes versículos, del 33 al 38. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis, y si permanecéis en ayunas sin comer nada, y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de nosotros perecerá. Y habiendo dicho eso, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolos y comenzó a comer. Qué hermoso. Me pongo a pensar cuántas personas habían, que más abajo dicen cuántas personas habían. No creían, quizás no creían en ese Dios que mencionaba Pablo, ¿no? O tenían sus propios dioses. Pero este viaje a Roma, no, el punto no sobre todo fue Roma, sino es lo que iban a pasar acá en todo este tiempo. Quizás las personas que estaban ahí vieron que Pablo advirtió, no le hicieron caso, sucedió realmente lo que Pablo estaba advirtiendo. Después, cuando Pablo menciona que iban a ser salvos, que si no tienen esperanza de ser salvos porque están a la deriva, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Pablo, los iba a salvar, que ninguno iba a morir, que solo iba a haber pérdidas de la nave, pero no de vidas humanas. Y aún tras todo esto, Pablo agarra el pan y lo bendice el pan a su Dios. ¿Qué pensará una persona que no cree en este Dios, que no confía ni siquiera en Pablo, que solo se subió ahí al bote porque le tocaba unirse ahí al bote? ¿Cuántas personas no tuvieron que haber creído en este Dios de Pablo? Entonces no es coincidencia que Pablo tuvo que haber pasado todo eso, que Pablo tuvo que haber subido a tal nave para navegar hasta llegar a Roma. Todo tuvo un propósito del Señor. Y cada vez que estoy en una situación, ¿no?
ella puede ser esperada. El otro día que estaba haciendo un papeleo, estaba esperando sentada, me puse hablar con una señora, y nada de eso es coincidencia. El Señor siempre nos ubica en los lugares que estamos, por más que sean comunes y normales, el Señor nos llama a esos lugares a seguir llevando una palabra de esperanza para estas personas. Entonces me veo aquí a Pablo, dice, y habiendo dicho esto, versículo 35, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Tuvo que haber sido un momento bellísimo para estas personas que habían perdido la fe, que estaban tratando de llegar a la tierra y que estaban pasando en ayunas, y que Pablo agradece y les da este pan. Tuvo que haber sido uno de los mejores momentos para estas personas, porque de pasar a no tener esperanza, le dieron un mensaje de salvación, y tras de eso le ofrecieron el pan de la vida, que si lo vemos un poquito más allá, podemos reconocer que es la palabra del Señor, porque no sobre todo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra del Señor. Entonces, este pan es un recordatorio a todas nosotras, en este caso, que una vez que perdamos la esperanza, va a venir esa salvación, y con frutos, y con abundancia. En este caso es la palabra, y acá se representa a través de un pan. Versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Pablo los animó. Pablo animó a todas las personas que estaban dentro del bote, dentro de esta nave. Los animó, porque quizás Pablo también estaba mal, pero Pablo tenía la esperanza, porque el Señor ya les había dicho. Entonces Pablo los tenía que animar. 37. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Esto habrá sido, echaron el trigo al mar, muchos de sus alimentos. Por eso Pablo, el Señor le dijo a Pablo, no va a haber pérdidas en vidas humanas, sino de la nave. Entonces ellos tuvieron que hacer un sacrificio. Entonces echaron el trigo al mar. Versículo 39, ya vamos cerrando esta historia de Pablo, el naufragio. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, o sea, quedarse ahí. Si pudiesen la nave, ¿no? Estaba viendo si podían llevar ahí la nave. Cortando pues las anclas, las echaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada el viento, la vela de proa enfilaron hacia la playa. Aquí tenemos varios términos de pesca y desbotes que se nos va a hacer un poco difícil, pero por contexto lo podemos entender hacia dónde quería llegar Pablo. 41. Pero dando en el lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Versículo 33. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. 44. Y los demás, aparte en tablas, parte en cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bueno, esto fue casi como Titanic, ¿no? Aquí el que puede se va salvando de a poco. Aquí nos va explicando cómo pudieron llegar ya a tierra, porque se les hizo difícil, ¿no? El camino acá no fue fácil, no es que llegaron a tierra. Recordemos el tiempo difícil que estaban viviendo, el tiempo difícil que Pablo tuvo que pasar para ir a Roma a seguir llevando la palabra del Señor. La convicción de Pablo era totalmente fuerte la convicción del Pablo y de todas las personas que estaban ahí. Recordemos, y me pongo a pensar, estas personas, los que pudieran nadar, estas personas no hubieran tenido el mismo ánimo, quizás no hubieran llegado hasta tierra si es que Pablo no los hubiera animado, si es que Pablo no hubiera dado un tiempo para comer y agradecerle al Señor por los alimentos, porque eso los animó. Y si vemos cómo Lucas cuenta o relata esta historia, hace hincapié en lo importante que es el ánimo que les dio Pablo a todas las personas para poder llegar a tierra después de un mal momento.
Y lo que nosotros vemos acá, ya terminando acá en Roma, llegando a Pablo, eh, que lo vamos a ver, este final lo vamos a ver en el estudio de Hechos 28, que ya es el último capítulo de Hechos. Vemos todo lo que pasó Pablo para poder llegar a Roma y el conflicto que tuvo ahora último en este viaje para poder llegar. Recalcamos la importancia una vez más del ánimo que le dio Pablo a estas personas para llevar, pero porque Pablo también estaba animado por el Señor. Pablo tenía la palabra del Señor y por eso animaba quizás a los inconversos o a los inseguros en la fe, porque nosotros podemos ser inseguros en la fe. Lucas fue un inseguro de la fe, porque Lucas mismo se mencionó que él también había perdido la esperanza de la vida o de la salvación. Entonces Lucas también era un dudoso de la fe en ese momento, pero Pablo tenía la convicción fuerte. Y eso nos llevamos el día de hoy, hermano. Que si bien para llegar a un propósito del Señor va a haber una tormenta, va a haber una tempestad, y tenemos que animarnos con la palabra de vida que nos ha dado el Señor. Y la importancia de tener alrededor un grupo de personas que te animen a seguir en este camino. Quizás muchas sean las únicas en su familia que llevan la palabra del Señor, pero también admiremos las cosas que nos pueden dar nuestros esposos, nuestros hijos, que aún no sabiendo la palabra del Señor, pueden sernos útiles para seguir animándolos a ellos. Y que nosotras una vez más seamos como Pablo, y eso es lo que yo me llevo a ser como Pablo, a cambiar un poco mi actitud en tiempos de fuertes tempestades, ser un poco más positiva, más alegre, que el Señor nos demanda ser alegres y positivos, llevando su palabra, teniendo su palabra. Y es lo que vemos que Pablo acá tenía una esperanza. Y me gustó mucho que haya salido este tema del pan, que agradeció el pan y los alimentos, porque Pablo también necesitaba el ánimo de espíritu, el ánimo del cuerpo, si bien es a través de la oración y del ayuno, pero también hay una recompensa. Recordemos que pasaba un ayuno, entonces hay una recompensa en cuanto a tu cuerpo físico, que es la alimentación. Y es lo que Pablo les quería hacer llevar a ellos. Después de un ayuno, tras todo lo que están pasando, necesitan recobrar ánimo, necesitan comer para que su espíritu vuelva a crecer. Y les iba a servir esta comida porque en el último el tramo del naufragio necesitaban llegar con ánimos y necesitaban llegar también con fuerzas físicas para poder llegar a esta isla, hermanos. Así que bueno, este ha sido el estudio del día de hoy, corto pero muy lindo este viaje de Pablo. Vamos ahora a quedar a los comentarios a cada una de las hermanas de cómo este estudio lo podemos aplicar en nuestras vidas y también cómo vamos viendo la transformación de Pablo, cada vez un hombre más sencillo, más humilde y entregado al pueblo del Señor. Así que vamos a terminar orando, hermanas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por este estudio que nos has dado, Señor Padre, viendo cómo Pablo tuvo que atravesar todo, Señor Papá, también se rodeó de personas expertas, Señor, pero también, Padre, siempre teniendo en fe en lo que tú le habías dado como propósito y trabajo para Pablo, Señor Padre. Eso queremos aplicarnos en nuestras vidas, Señor Padre. Enséñanos a tener un liderazgo tuyo, Señor Papá, un liderazgo en nuestras casas, Señor Papá, animando, Señor, a nuestros hijos, a nuestros esposos, Padre, a nuestros demás familiares, Señor Papá, animándolos en llegar a la meta que eres tú, Señor Papá. Padre, aunque no lo vemos acá, Pablo, Señor, pero a veces quizás nos pueda faltar esa fuerza que necesitamos, Señor Padre, y te pedimos que en ese momento avives nuestros espíritus, Señor, para animar, Señor, a los de nosotros, a los que también son tuyos, Señor Papá, a llegar a la meta, Señor, que eres tú, Señor Papá. Gracias por este estudio, porque también aprendemos, Señor, que tú burlas toda sabiduría humana, Señor Papá, y que lo importante ya está escrito, que es tu palabra, Señor Papá. Gracias, Señor, permítenos llevar a cabo, Señor, poner en práctica, Señor, este espíritu de Pablo en nuestras vidas, Señor Padre amado, nuestra vida en comunidad, nuestra vida en familia. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y en este Shabbat, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor Padre. Bendito y santo eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.
Amén, amén. Gracias.